Ya le tienes. Estamos en vivo y estamos, aparte lo estoy grabando para que reserva. Voy a prender el micro. Bien. Ya estamos en vivo, chicos. Muy buenas noches. Estamos a punto de entrar al aire. Bueno, este programa no se lo pueden perder. Si hay alguien a quien yo admiro de verdad es este hombre. Lo admiro, lo quiero y además soy su fan porque es muy simpático. No es un programa de risa, evidentemente, pero vamos a hablar de un tema muy importante que es la educación. ¿Listo? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su programa En Positivo. Vale, si eres tan amable de recordarme a qué estamos el día de hoy porque no me acuerdo. 30 de noviembre. Gracias. Viernes 30. Estamos a viernes 30 de noviembre del 2018. Créanme, amigos, bueno, hoy vengo un tanto cuanto despistada, más de lo normal. Pero bueno, estamos muy contentos de escucharnos y hoy les quiero decir que tenemos un programa súper importante, súper interesante y más en esta época donde hay tanto conflicto, tanta crisis, tanta ansiedad, tanta depresión, tanta enfermedad y tanto exceso de tantas cosas que no nos sirven. Vamos a hablar de la educación emocional y al ratito, en nuestro segundo bloque, vamos a entrevistar a un gran y querido maestro mío, que es Arturo Etienne Garza, que bueno, si ustedes quieren encontrar un buen terapeuta en Querétaro, no lo duden, recurran a él, es una eminencia y vive aquí en Querétaro, afortunadamente. A él le choca que yo le eche tantos porros, pero él se lo ha ganado, es un adorado además, y se van a reír mucho en la terapia, además. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, fíjense, vamos a empezar con una frase que dice, toda la energía que no se dirige a crear, se dirige a destruir, Eric Fromm. Y esto pasa con las emociones, porque las emociones finalmente son energía, son descargas bioenergéticas, es decir, hay una parte biológica, una parte química, pero también hay una parte energética. Cuando tú no puedes gestionar bien esa energía, evidentemente empieza a destruirte por dentro y te va a destruir a través de síntomas o enfermedades y a través de un malestar emocional. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hablar un poco también de lo que es la ecología emocional. Este es un término que desarrollan unos españoles muy recomendables, que al rato se les voy a decir los nombres porque vienen las recomendaciones, pero este término de la ecología emocional me gustó mucho porque cuando entendemos que todo tiene que ver con todo y cuando entendemos que esta energía de mis emociones que yo no sé procesar adecuadamente va a impactarme, no nada más a mí, sino a mi entorno, así como cuando nosotros tiramos la basura en la calle va a afectar a nuestro planeta, bueno, pues igual las emociones que muchas veces descargamos abruptamente, sin mucha conciencia, con una descarga excesiva, digamos, o las veces que nosotros, al contrario, nos tragamos esa energía, pues evidentemente va a tener consecuencias para todos. Porque lo que no se habla, se actúa. Entonces, hay que, entre más conciencia emocional tengamos, porque miren, bueno, ¿para qué nos hacemos, no? Todos hemos escuchado hablar de la dichosa inteligencia emocional y se hacen una bola de cursos de inteligencia emocional en las organizaciones, pueden encontrar toda una serie de entrenamientos con este objetivo. Sin embargo, la realidad es que somos analfabetas emocionales, como diría mi buen amigo Rubén González Vera. Estamos en pañales de lo que son las emociones, pero las emociones, entre más las sepamos gestionar, no controlar, gestionar, es cuando vamos a hacer mejor uso de ellas. Las emociones, como les he dicho en otros programas, nos sirven para descubrir cuáles son nuestras necesidades y para tomar decisiones que sean más sanas para nosotros y ¿para qué más? Para aprender también nos sirven. Cualquier aprendizaje conlleva una emoción. De tal manera que entre más conciencia tengas tú de tus emociones, no nada más vas a mejorar tu vida, sino vas a mejorar tus relaciones, vas a mejorar tus resultados en todos los sentidos. Las leyes de la ecología emocional hablan de la ley de la diversidad y de la riqueza de los afectos, es decir, nuestra vida afectiva depende de su diversidad y de su riqueza. Necesitamos todos los seres humanos emociones positivas para tener lazos afectivos más profundos y más sanos. Si hay algo de lo que carecemos en este momento en el planeta es de esto, de emociones positivas como son la bondad, la compasión, la empatía.
Y cuando nosotros podemos desarrollar estas emociones, de verdad vamos a sentirnos mucho mejor y vamos a lograr otro tipo de relaciones mucho más sanas, mucho más equitativas, mucho más justas, mucho más tendientes al crecimiento. También en la ecología emocional se habla de la ley de la interdependencia afectiva. Todas las formas de vida dependen entre sí. Nadie es emocionalmente autosuficiente. Es decir, si ya sabemos que no somos islas, que todos estamos relacionados con todos, bueno, pues vamos a echarle un poco de ganas a este trabajo emocional para generar esta interdependencia más sana. Y por último, la ley de la gestión ecológica de los recursos afectivos. Todos los seres vivos y todos los recursos son limitados. Debemos tener en cuenta el principio de aprovechamiento de la energía psicoafectiva o que sea sostenible. Es decir, que todo es limitado. Y, por ejemplo, si tú tienes emociones negativas una y otra vez, y crees que el otro te va a aguantar perennemente, estás muy equivocado. Pues bueno, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro querido Arturo Etienne Garza, maestro de maestros? ¿Cómo estás, mi querido Arturo? Muy contento de escucharte y de saber que vamos a tener un espacio de intercambio de ideas sobre las emociones. ¡Ah, qué maravilla! Muy contento, muy contento. ¡Qué maravilla! A mí es un tema que me apasiona. Lo sé. Bueno, de hecho, a mí tú me diste un curso de emociones en Tabasco, no sé si lo recuerdes. Sí, di sueños y luego fui a dar algo de emociones. De emociones y sentimientos, exactamente. Claro. Y entonces, a mí me apasiona porque creo que la base de los grandes problemas humanos tienen que ver con emociones que no hemos sabido asimilar, que no hemos sabido canalizar en su debido momento. Entonces, creo yo que sí se requiere un esfuerzo oficial, formal, sobre lo que es la educación emocional. A ver, pero ¿qué es esto de la educación emocional, Arturo? Mira, yo creo que la educación emocional se dice muy fácil y para implementarla es bastante difícil. Oye, y sin uno es difícil. Exactamente. A mí me parece que lo primero que tiene que aprender una persona desde niño es a registrar lo que le pasa, a conectarse con su cuerpo, porque ahí está el registro de todo lo que está sintiendo. Desafortunadamente, la educación convencional nos lleva a distraernos en muchas cosas de afuera. Sí. Incluso, sin quererlo, a veces la familia contribuye a que dejes de registrar lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Pues con las consignas. Haz la tarea, esto, lo otro. No chilles, ándale, apúrate, Toda esa vorágine de estrés en la que está envuelta la familia se contagia a los bebés desde chiquititos, ¿no? Si tú dejas a un niño de 3, 4 años, es un libro abierto de sus emociones. Él sabe lo que le pasa, es más, es un gran experto en leer las emociones de los otros. Tan es así que el bebé, desde chiquitito, puede sentirse tenso si la mamá está deprimida, por ejemplo. Entonces, de manera natural, si no nos metieran una educación basada en contenidos intelectuales, sino más bien en asuntos humanos, en cómo los vivimos, creo que podríamos mantenernos como los niños, registrando lo que nos pasa y, por supuesto, entendiendo lo que le pasa al otro. Sí. Entonces, el primer paso sería que volvernos a reconectar con el organismo y preguntarnos, a ver, si yo siento un cosquilleo en el pecho, o siento la mandíbula tensa, o siento los hombros muy, muy adoloridos, ¿esto qué me está diciendo de cómo me siento? ¿Esto en qué podría convertirse si fuera un sentimiento y qué palabras tendría? Entonces, en la primera etapa sería esa, ¿no? Bueno, ya registraste, ya lo pudiste nombrar, hasta ahí. Entonces, las emociones tienen que ver con el cuerpo en primera instancia. Son el asiento. Es más, la vida misma está en el cuerpo, no está en otro lado. Claro. Es que no estamos separados. Y eso es lo que hay que entender. Para nada. Descartes nos vino a partir todo el queso. Pues mira, aparentemente, porque fíjate, cuando Descartes dice cogito ergo sum,
Que no piensen mal, chicos, no piensen mal, porque yo feo, pero no es. O sea, coge y luego existo, ¿no? No, cogito ergo sum. Cuando él decía cogito, se estaba refiriendo a una amplia variedad de experiencias, no solo a pensar. Pero la traducción que hicieron posteriormente fue esa. O sea, creo que Descartes era lo suficientemente inteligente como para no reducirlo al ámbito del pensamiento, pero tú sabes que los que leen traicionan a veces el espíritu original. Eso sí es cierto, ¿Mm? eso es cierto. Entonces, bueno. Mira qué buena aclaración, Buena qué interesante. Sí, y lo leí justamente en el librito que hizo Descartes sobre las pasiones, porque él habla de las emociones como pasiones. Oh. Ajá. A ver, y explícanos esto. ¿Hay diferencia entre pasiones, emociones, sentimientos? Explícale Estados al auditorio. afectivos, sí, A ver. por supuesto. ¿Cómo andamos? 2 minutos. Bueno, vamos a arrancarnos. Mira, actualmente la emoción tiene que ver más con una cuestión biológica, aunque siempre se da en un contexto. O sea, el entorno nos afecta cuando nos enojamos, cuando tenemos miedo, cuando estamos enamorados, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. Es algo que va a matizar la manera en que vamos a vivir la emoción. Sin embargo, la carga biológica es muy fuerte. La gran diferencia entre la emoción y el sentimiento es que el sentimiento es un residuo de la emoción. ¿Cómo un residuo de la emoción? Haz de cuenta, yo ayer choqué y me asusté mucho. Y ahorita te lo cuento. O sea, es como la historia. Exactamente, el sentimiento tiene palabra y tiene narrativa. Y entonces te puedo decir, es que yo iba por Constituyentes y estaba muy estresado y entonces se me atravesó una Cheyenne y y ese hijo de la chingada, perdón por lo de hijo, ¿verdad? Y entonces yo en la narrativa, yo ya estoy hablándote de lo que sentí, pero me traigo algo de eso. ¿Por qué? Porque me exalto, porque recuerdo algo, y estamos hablando de sentimientos. Pues nos vamos a nuestro primer corte y regresamos de volada. ¿A poco no está bien interesante este tema? Regresamos enseguida. Bueno, pero mientras tanto, tú y yo seguimos platicando claro. Porque en Facebook Live, aquí afortunadamente no hay anuncios, ni en YouTube, y tú y yo podemos seguir conversando. Eso es maravilloso. Sí. Déjame quitarme esto porque ya me dio calor, ¿verdad? Espero no terminar encuerado, ¿verdad? Porque eso sí tendría un costo. Ya saben, chicos, ya saben. Entonces ahorita estamos por Facebook Live. Así es. Entonces, bueno, ponte tu micrófono otra vez y síguenos platicando de esto de los sentimientos. Exactamente. Los sentimientos son residuos. En el sentimiento interviene la memoria. Interviene la conciencia. No, y además que luego uno va distorsionando la información. Por supuesto. Le vas agregando ya de tu cosecha. Por supuesto. Tú puedes narrar el mismo incidente a 3 personas y va a haber modificaciones. Sí, claro. Claro. Porque finalmente cuando tú hablas de cómo te sientes, estás creando una narrativa. Que no va a ser lo mismo contártela a ti que a ella con él. ¿Sí? Entonces, el sentimiento es el residuo en realidad. En terapia generalmente trabajamos con sentimientos más que con emociones, aun cuando algunas terapias, como la terapia corporal, trabaja directamente con emociones a veces. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos las emociones, tenemos los sentimientos, y luego viene lo más cachetón del asunto, los estados afectivos. Pero espérate, ese todavía no podemos entrar. A eso no vamos a explorar ahorita porque eso es importante que lo oigan los radioescuchas. Exactamente. Pero ya les adelantamos, no se vayan a ir. Lo mismo que las pasiones, ¿no? Exactamente. Que yo creo que las pasiones ahorita es un temazo, oye. La pasión ha sido mal entendida. ¿Sí? Está muy desprestigiada por toda una cultura mojigata. No, pero yo no me hablo nada más de la pasión sexual, hablo de nuestras pasiones. En sí, cuando decimos que alguien es muy apasionado, si lo ponemos hace 100 años, es que no va a llegar lejos. Le ganan las emociones. Si se das cuenta, hay todo un juicio moral. Y con el paso del tiempo simplemente podemos decir que la pasión es un gran compromiso emocional que tú tienes hacia un sector de la vida. Ay,
Wow, me encantó. Repíteme esa definición que está buenísima. Es el gran compromiso emocional que tú adquieres con un sector de la vida. Y que se vuelve muchas de las veces tu eje. Qué rápido se fue hasta el corte se fue rápido, oye. Listo, ya regresamos a su programa en positivo con Arturo Etienne. Estamos hablando de la educación emocional. A ver, Arturo, entonces, ya hablamos de sentimientos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Vamos a hablar de estados de ánimo o de pasiones? Nos aventamos, si tú quieres, primero la pasión, ¿no? Ahora. Es un término muy desprestigiado y que se ha ido modificando conforme ha avanzado el tiempo. Entonces, ahorita decir que alguien es apasionado, pues hasta podríamos decir que es una cualidad. Mientras que si nos remontamos, por ejemplo, a los griegos, estar apasionado por algo era peligroso, porque se perturbaban los procesos cognitivos que eran tan valorados por ellos. Pero, por ejemplo, cuando dices, ay, esta persona, qué intensa es. Si la bronca no es que sea intensa, es que además de intensa está loca. Oye, ya me diste, güey. Sí, me explico. Yo creo que la pasión es algo muy humano. Es más, qué triste que haya gente que no esté apasionada por algo. Pero a ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre una pasión y una emoción? La pasión es un compromiso emocional con un área de la vida. Entonces tú puedes apasionarte por una persona, por un tipo de objetos, por situaciones, por el planeta, por la música, por el fútbol. ¿Y cómo vamos a decir que está puesta la pasión en ti? Porque vas a hablar de eso, porque vas a asistir a los eventos, porque vas a hacer algo en relación con ello y que el eje de tu vida prácticamente tiene que ver con eso. Oye, y además qué maravilla, porque es lo que le da color a tu vida. Si no tienes esas pasiones, qué vida tan plana y aburrida. ¿No crees que nos esté faltando pasión en este momento entonces? Más bien creo que hay mucha inestabilidad emocional, mucha intensidad a lo güey. Porque la pasión te estructura. Eso es importante. La pasión estructura. Si vamos a suponer, yo soy apasionado del tango, ¿no? Entonces, por favor, a mí que no me lo canten mal, que no me lo toquen mal, que si encuentro a alguien que es tanguero, pues platicamos horas y horas. Me voy a Argentina y me siento como pez en el agua, etcétera, ¿no? O sea, bueno, ya estás, me cambió, si se fijan, que hasta cambié cuando hablé del tango, ¿no? Bueno, entonces, el asunto está en que es un compromiso con. Entonces, si yo canto tango, procuro cantarlo lo mejor posible y no me exhibo demasiado porque sería, a veces dices, no voy a masacrar este tango, no se lo merece. Y cuando alguien lo canta mal, me puedes ver realmente furioso. Bueno, entonces, el asunto con la pasión tiene que ver con ese compromiso y de cómo cuando te comprometes en eso, vibras, estás más vivo. Sí, claro. Sí. Claro. Y puede ser por una persona también. Uy, bueno, es que yo creo que ahí está el tema. Bueno, no sé si tú lo sepas, no sé dónde te quedaste, pero yo me especialicé en el tema de codependencia a raíz del diplomado de conductas de riesgo. Claro. Ok. Sí. Y bueno, pues es un tema donde se apasionan con una ilusión, o nos apasionamos con una ilusión. No, pero fíjate, ese es el asunto. A mí me parece que la pasión real tiene que ver con lo que sí estás viviendo, no con lo que imaginas. Okay. No, o sea, entre te quiero mucho y no te quiero soltar, hay una gran diferencia. Hay gran frase, otra vez. ¿Entre cómo? Entre que te quiero mucho y no te quiero soltar, es una gran diferencia. No importa que tengas un genio de la fregada. Te la voy a volar esa frase, te la voy a volar, está maravillosa. No importa que tengas mal genio, no importa muchas cosas, o sea, en la pasión trasciendes la frivolidad. ¿Me explico? Entonces, no te puedes apasionar por cosas banales. Esos son entretenimientos. Son fugas, son evasiones más bien. Sí, es la asadita que te tragas antes del la comida, pues. Claro, exactamente, pero que no te va a Oye, pero entonces, ¿cuántas personas viven comiendo sabritas y no alimentándose
realmente. Pues, ¿por qué crees que anda el mundo como anda? Pues sí. ¿Por qué crees que tenemos los mandatarios que hemos tenido? O si no los ves, que dices, Diosito santo, pero ¿por qué a los mexicanos y a los venezolanos? Sí, bueno, no digo más. No problemas. Porque entonces me voy a apasionar por los temas políticos. Bueno, entonces ese es el asunto. La pasión te cohesiona, te compromete con un área, persona, situación, tema existencial. Y eso te permite avanzar en la vida. Te orienta. Te orienta. Eso es lo más importante. Entonces, creo que aquí hay una gran confusión entre sentir una emoción, que es lo más natural y lo requerimos. Y además todo el tiempo lo estás sintiendo, aunque no quieras. Sí, por supuesto. Y además las emociones tienen una función equilibrante y que te permiten sobrevivir. Si no fuera por las emociones, nos llevaría a la tristeza. ¿Por qué? Imagínate que tú no experimentaras el miedo. Pues me muero. Exactamente, pues aquí está la anaconda enfrente, ¿verdad? Y tú dices, ay, qué bonito animalito. ¿Sí te das cuenta? Sí. Esa pérdida de cuidado sería nefasta. Para la tristeza, por ejemplo. La tristeza, yo así lo entiendo. Después de que has recibido un daño, un gran sufrimiento, hasta utilizamos la palabra de que me han herido, que es una metáfora, porque en realidad emocionalmente no nos hieren, nos hacen sentir cosas que no nos gustan. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos asimilar la experiencia, y para asimilarla te tienes que retraer. Y en el retraerte vas a repasar, vas a recordar, vas a hablar contigo mismo, vas a chillar. Y luego, en el siguiente momento, tienes que ir y compartirlo con alguien para que te apoye en el dolor. Sí. Claro. Entonces, la tristeza es muy importante porque es la emoción que te dice, no seas güey, te van a partir la mandarina en gajos si te vuelves a poner de esa manera. Ok. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo tocar el dolor y la tristeza? Porque hay toda una cultura hedonista en la que estamos inmersos, en donde pareciera que el sufrimiento no debe existir, que la tristeza no debe existir, que el miedo no debe existir, que tienes que andar con el diente así y con aires de triunfador en la vida. Claro. Por supuesto que esto no es posible. El sufrimiento es parte de la vida. Aquí el asunto está en que si hay educación emocional, puedes metabolizar mejor el sufrimiento. Porque una de las cosas que hacemos es obsesivamente, compulsivamente evitar sufrir. Claro. Y entonces, para lo que te sirve la educación emocional es para atravesar el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es un destino, es un lugar de paso. Oh, qué bonito. ¿Ves? Eres muy inspirado, Arturo. es que me apasiona el tema. Por ejemplo, la frustración, dime. Mira, la frustración es la consecuencia lógica entre lo que fantaseaste y lo que lograste. Porque la fantasía no tiene límites. Y el cerebro no entiende entre fantasía y realidad. Claro. Lo vives de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que tú dices, ay, no, bueno, y voy a abrir mi página web y en 10 días voy a tener 20,000 seguidores y me va a caer muchacha. No es cierto, tú y yo lo sabemos. Sí. Cuesta mucho talacharle, ¿no? Sí. Entonces, la fantasía tiene un gran poder en nuestras vidas. Cuando el medio ambiente no te brinda los recursos, compensas con fantasía. Ay, Arturo, es que qué bárbaro, qué fuerte. A ver, repite eso. Cuando el entorno no te ofrece lo que necesitas, compensas con fantasía, te fugas. ¡Wow! Y esto lo hacemos todos. Claro. Entonces, desde la fantasía es como si te aventaras tu pericazo emocional, ¿sí? Sí, te lo avientas y entonces, ay, sí, no, pero me va a ir muy bien porque le rechazan a fin de porres, porque esto, porque el otro, porque aquello, no, la vida es bella, mírate al espejo y sonríe, la vida va a cambiar. Pendejadas de esas que se venden muy bien, por cierto. Ajá. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando tú, desde la fantasía y desde una imagen gloriosa, te planteas metas demasiado ambiciosas? Sí. Tienes más probabilidades de no llegar. Y viene la frustración.
La frustración es necesaria en la vida. La frustración es sentido de realidad. Qué bonito. Es un punto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la vida te está diciendo, mira, lo que creías no es así. Entonces te da la opción para buscar que sí es así, para llegar a mi meta. Para aceptar en primera instancia. La manera en que manejes la frustración va a determinar tu destino. Claro. Y ahorita también creo que es uno de los grandes temas de la... Sobre todo, entre más chicos veo las generaciones, una menor tolerancia a la frustración. ¿Qué es el peor daño que se le puede hacer a un ser humano? Claro. Yo creo que aquello de que el niño no debe de experimentar los límites que son tan necesarios, Claro. lo único que estamos provocando es que cuando le toque va a sufrir más. Claro, porque no va a saber cómo manejar esa impotencia que le va a causar el que la realidad no sea como él quiere. Así es. Y finalmente esto es vivir. Claro. Esto es crecer. Claro. Híjole. ¿Y qué otra emoción crees que ahorita nos está costando como mucho trabajo manejar? Mira, yo creo que el manejo del enojo es muy complicado para los mexicanos. Mira, los mexicanos somos muy intensos, muy emotivos. Tenemos también un historial que nos lleva a eso, ¿no? Desde la pasión de los españoles, llegan y se encuentran con los aztecas, que prácticamente no eran así como que mansos corderitos, ni los mayas tampoco, ni ninguna de las grandes culturas que vivían acá. Hay un choque terrible, ¿no? Y bueno, todo el mestizaje es un ser, da lugar a seres en donde sentimos mucho y a veces no sabemos en qué lugar estamos, si con los prietos o con los güeros. No podemos todavía asimilar que somos morenito claros porque tenemos de todo. Claro. Ok, bueno. Entonces, el asunto con el enojo, que nos vamos a... ¿Es un minuto? Okay. El asunto con el enojo es lo que está provocando todo lo que tiene que ver con crueldad, violencia, mal manejo de situaciones a nivel de gobierno. Abusos, corrupción, impunidad. Hay la ambición, el poder, la injusticia y el enojo van de la mano todos. Ay, no te digo, es que nos sueltas unas muy fuertes otra vez. A ver, ambición. Ambición. Ajá. Injusticia. Ajá. Impunidad. Corrupción. Enojo. ¡Ay, Dios! Todo esto va de la mano. No. Ahorita que regresemos del corte nos tienes que explicar cómo vamos a resolver eso. No me atrevo a tanto, ¿verdad? No, bueno, si yo supiera, qué barbaridad. Pero por lo menos vamos a platicarlo, ¿no? Me parece muy bien, Arturo. Regresamos enseguida en su programa En Positivo. A su programa, porque bueno, ando... Ya es viernes, ya urge dormir. Estoy cansada. Sí. El viernes tiene la cualidad de inducir lo que realmente somos. Lunes, martes, miércoles y jueves todavía podemos mantener la máscara. Ya el viernes, ya no. Sí, no. Y pasa estas horas que ya estamos listos para la pachanga. Oye, qué interesante. Híjole, es que ahora sí nos has dado unas buenas, unos buenos cocolazos. ¿Y cómo podemos gestionar mejor el enojo? Bueno, primero tenemos que validarlo, reconocerlo como una emoción legítima. Porque en esta cultura de falso pacifismo, o mejor dicho, de un pacifismo superficial, en donde pareciera que no te enojes, el que se enoja pierda. Las niñas bonitas no se enojan. Ajá, ese tipo de mandatos y de cosas hacen que cuando te enojes te sientas mal por enojarte. Sí, culpable, ¿no? Que esa es otra de las grandes emociones que no sirven para nada. Fíjate que sí. A ver, ¿para qué? Dime. Fíjate que la culpa te ayuda a tomar conciencia del daño que puedes infligir a otro. Pero lo conviertes en responsabilidad. Exactamente.
El problema es cuando se corrompe. Sí. Entonces te empieza a latigar como Sí. baboso, dale, y no haces nada. Claro. Ese es el asunto. Que es ahí donde veo, en más, yo muchos años estuve así, ¿no? Sí. Y donde veo a mucha gente muy atorada, con culpas innecesarias, culpa neurótica. Culpa neurótica. Fíjate que yo estuve 4 años con Fernando García Licea, uno de mis grandes mentores, y él decía, donde hay culpa hay resentimiento. No hay que trabajar la culpa. Hay que darle el apoyo para que la persona asuma sus resentimientos. Y la culpa desaparece, Claro. por arte de magia. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Bueno, pero entonces volviendo al tema del enojo, lo validamos y luego... Bueno, primero es validarlo, y esto desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Es decirle al niño que si se enojó, tiene el derecho a enojarse. Y que su enojo también puede expresarlo de la manera en que pueda, entendiendo que va a haber consecuencias. Si él le pega a su hermanito, pues se arriesga a que el hermanito le pegue a él. Entonces, es enseñarlo a que está bien enojarse, a que está bien poner límites, a que el otro tiene que corresponsabilizarse de lo que está pasando. Ahí vamos, Eli. Eso está en 2 canales, a ver si no me psicotizo. Ya regresamos a su programa En Positivo. Estamos con el maestro Arturo Etienne Garza hablando de educación emocional y estamos hablando particularmente del enojo, de qué hacer. Entonces hablábamos que primero hay que validarlo, después Apoyar que lo exprese. apoyar a que lo exprese en el caso de los niños Ajá. o la persona. Ajá, apoyar que lo exprese y a que esto tiene consecuencias. Es decir, si el niño le dice al otro, es que ta, y el otro ya no quiere jugar con él, pues es una consecuencia inevitable. Pero, por ejemplo, a un adulto que llega y te dice, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas con mis ataques de ira porque he perdido trabajos, tengo problemas con mi pareja. ¿Qué le sugerirías para trabajar con este? ¿No? Con este? Fíjate que así como me lo planteas, cuando la gente te llega y te dice, tengo problemas con mi ira, es muy factible que tenga años conteniendo el enojo. Sí. ¿Qué sucede? Que hay cosas muy del pasado, emociones vividas como enojo, que con el paso del tiempo, en virtud de esta cultura pacifista falsa, no te debes enojar, no esto, no lo otro, no aquello. Ajá, Es que aquí estamos con el micrófono. Entonces, en función de todo esto, la gente termina por volverse experto en no expresar su enojo, pero el enojo está ahí en el cuerpo. Ajá. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una familia X de las que no existen aquí en México, no, pero para ¿verdad? nada. Pues tienes, no sé, se muere tu papá cuando tú tienes 16 años, eres el varón, y la mamacita tierna y dulce te dice, ahora tú eres el hombre de la casa, hijo. Entonces te tocan las responsabilidades de atender el negocio, ayudarme con tus hermanos, y taca. Sí. Ok, entonces, pongamos algo así. Imagínate este muchacho de 16 años, 20 años, a los 36 se casa, después de 20 años de cuidar una familia que no era de él. Sí, no. Ajá. Y además soportar a la sacrosanta madre de, hijo, no tomes, no manejes rápido, no me vas a matar cuando llegas tarde. Entonces, aparte, no te dejan vivir tu juventud. Claro. Bueno. Entonces, Te conviertes además en la pareja simbólica de la madre. Por supuesto. Entonces, finalmente, este caso hipotético de 36 años se casa. Y se casa con una mujer parecida. Porque las elecciones no son muy... Sí, así es. Nos casamos con mamá, papá, definitivo. Exactamente, o con sus opuestos, que es lo mismo. Sí. Porque además, cuando dices, no, es que ahora me voy a buscar una muy diferente, a la hora de que te casas y fíjate que tienes magia. ¡Pum! La conviertes otra vez en lo que andas huyendo. Bien. Entonces, el asunto está en que este hombre, cuando tiene conflictos naturales de
cualquier relación trae una carga emocional de ira tremenda. Y lo que no le pudo decir a su mamacita sacrosanta, ¿a quién crees que se lo va a decir? Pues a la esposa, por supuesto. Exactamente. Entonces, Hoy me acaba de caer un balde de agua fría. Ahora entiendo todo. te voy a cobrar la terapia, ¿no? No, bueno, es que Claro. así va por supuesto que la mujer no entiende por qué cuando le pregunta la hora a las 2 de la mañana, el hombre estalla, Claro. ¿verdad? Y de ahí la violencia no es más que desesperación. Una persona violenta es una persona que ha vivido desesperada mucho tiempo y muy enojada. ¿Verdad que cambia la perspectiva de la violencia? Me has dejado muda y mira que es difícil. La máquina, claro. Claro, el violento es alguien muy desesperado, porque no sabe qué hacer con su enojo. Y con su enojo, y con su tristeza, y con su miedo, y con muchas cosas. O sea, está desconectado completamente. Y desconectado a medias, porque sí las experimenta, pero se llena de cosas, se atiborra de cosas. De Y además, responsabilidades. luego explota y se siente culpable por haber explotado. Y se recicla la caca. Sí. Sí. Que como estamos en una época de austeridad, ¿verdad? Tenemos que aprovechar y hasta eso, la caca emocional se recicla. Porque obviamente cómo se queda la pobre mujer hasta cada día. Y además, calladita. ¿Qué sucede? Vamos a echar otros 20 años más y entonces a los 56 años, adivina a quién le toca vengarse. Pues a ella. Exactamente. ¿Y con quién se va a vengar? Pues con los hijos. Y finalmente, no son más que seres humanos comunes y corrientes, muy próximos a todos nosotros. O sea, no están en el hospital psiquiátrico. Trabajan, tienen hijos, viven al lado o son parientes, ¿verdad? Y al final de cuentas se enfrentan a esto que puede acabar con una relación. Sí. Híjole, Arturo. Mira, de verdad, hasta me dejaste... ya me dejaste tarea como para un mes, caramba, para ir procesando. Bueno, y entonces ya hablamos de emociones, ya hablamos de pasiones. Ahora, ¿qué es esto de los estados de ánimo? Ahí va. Fíjate. El estado de ánimo o estado afectivo es, por así decirlo, la plataforma de despegue de todas las manifestaciones emocionales. Trátese de emoción, sentimiento, pasión. Tenemos que hablar del estallido emocional. Ok. Ajá. Entonces, tú siempre estás en un estado de ánimo que tiene que ver con tu salud, con tus procesos metabólicos, con tu conciencia, con tu memoria y con tu narrativa. Es decir, yo me siento, pues en función, si tengo agruras, pues me voy a sentir muy bien, ¿verdad? Claro. Entonces, si tengo gripe, tampoco, pero si no tengo ni gripe ni nada, pero resulta de que no dormí 3 horas porque tenía muchas cosas que hacer, esto altera un proceso metabólico. O, en su defecto, me quedé trabajando hasta las 9 de la noche y no salí a comer. Esto altera un proceso metabólico. Claro. Y obviamente te predispone más a ciertas emociones que a otras. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. También en términos, por ejemplo, de conciencia. Si yo soy una persona que es el tipo focalizado, en donde me concentro en este aparatito y ya no veo absolutamente nada y puedo pasar horas y horas enfocado en esto y descuido todo lo demás, esto es una forma de atención que tiene sus consecuencias, que vas a volver experto en esto, pero vas a perderte del entorno, Claro. que es lo que da significado. Claro. Vamos al caso opuesto. En lugar de focalizarte, eres de los que hacen barrido, como les digo yo. Hacen esto. Entonces, O sea, están enfocados en el entorno, nada. está, pero así, mira. ¿Qué sucede con esto? Pues sucede que una persona así es muy apta para captar atmósferas emocionales en los grupos. Es muy intuitiva. O sea, ella no sabe cómo llega a eso, pero así como que llega, huele y ya sabe. Ajá. Pero le falta la focalización.
Entonces, este manejo, por ejemplo, va a determinar mucho sobre cuál es tu estado anímico. A ver, por ejemplo, y entonces, si tú estás enfocado en el entorno y no estás enfocado en nada, o sea, no te focalizas en nada, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando esto es extremo, Ujú. porque estos dos funcionamientos son necesarios para sobrevivir. Ajá. Ujú. Tanto estar enfocado en un punto Como hacer el como barrido. estar enfocado Claro. en el entorno. Porque cuando hacemos este barrido, nosotros captamos las relaciones, Ujú, las relaciones interpersonales, las resonancias emocionales. ujú. Y cuando focalizamos, me estoy fijando en el color Del billet. del billet y nada más veo esto. Ujú, No es ni bueno ni malo, pero tienen propósitos diferentes. ujú, Y a veces nos aficionamos más a uno que a otro. ujú. Y esto va a determinar también nuestro estado anímico. Por Ok. ejemplo, si estás acostumbrado a andar por la vida así Ujú, y te ponen a hacer una tarea como de cuenta las lentejas una por una, ujú. por supuesto que se va a amargar. Si al focalizado lo metes a un concierto de rock, donde hay 500 o 600 personas gritando, bebiendo, cantando y fumando marihuana, Ujú. pues por supuesto que se puede psicotizar porque está acostumbrado a cosas muy específicas y no a una A experiencia. tanta información que venga. Exactamente. Entonces, los procesos de conciencia y de atención tienen que ver también mucho con nuestros estados anímicos. ¿A qué atendemos y a qué no atendemos? Rápidamente, tienes un minuto para decirnos qué son los estallidos emocionales. Claro, el estallido emocional es el que sobreviene porque inhibes las emociones y de repente preguntas la hora y te mientan la madre. Dices, oye, pero nada más te pregunté la hora. Sí, pero resulta de que trae 25 facturas de enojo no cobradas. Ajá, Y entonces un pequeño incidente desata todo esto, como también la tristeza. O sea, me acuerdo del caso de una pariente que pasó por una cosa terrible, ¿verdad? Y todo el mundo hacía, hay que ser fuerte y todo eso. Y a los 3, 4 meses iba caminando por la calle y se le salían las lágrimas y no sabía por qué. Claro. Ajá. Entonces, me parece que lo que se confunde a veces con ser intenso, impulsivo, es tener un estallido emocional. Ojo, un estallido emocional habla de una historia de emociones no asimiladas, no expresadas. Uh-huh. Oye, Arturo, vas a tener que volver. Podría volver. Claro, porque nada más nos diste así como la probadita de lo que son las emociones, pero no hablamos nada de qué hacer con todo esto. Ah, no, bueno, pues ahora sí que yo soy obediente, contesto lo que me preguntan. No, claro, pero es que es tan interesante hablar contigo que pues, es importante esta información. Dinos rápidamente de tu diplomado que vas a dar precisamente de educación emocional. ¿Cuándo, cómo, dónde? Ok, es un diplomado de 6 meses. Es un intensivo mensual. Los horarios son viernes de 5 a 9 y el sábado es de 9 a 2 y de 3 y media a 6 y media. Implica ejercicios, cápsulas teóricas y grupo de crecimiento. Cada uno de los... Es para de 18 en adelante. Y comenzamos en enero. Entonces... ¿Qué fecha? Es creo que el 20 y 21 de enero, una cosa así. ¿Dónde te pueden contactar para mayor información? Mi celular es 442-335-8020. Y también pueden asomarse para ver toda la información, tanto en Arturo Etienne. Con doble N. Ajá, con doble N, .blogspot.com, que es una página que tengo, un blog. Y también en mi... página web. En la página de Facebook. En la página de Facebook. De Facebook, en Gestal en tu vida. Ahí vienen muchos de mis videos, viene mucho de la información. Ay, Arturo, pues mil gracias por estar aquí. Ha sido ustedes. Un placer, como siempre, tenerte en este programa. Bueno, es la primera vez que estamos aquí, pero así es. La primera de muchas. Nuestro experto en emociones, Arturo Etienne Garza. Pues regresamos enseguida. Ay, Arturo, un placer. Igualmente. Sí, no, pero sí tienes que venir ahora, nos tienes que decir qué vamos a hacer con toda esta información. Pues nada más tú di. Eli, ¿sí? Vamos con Para Ver y Leer. Para Ver y Leer. Y tú dale pie a Chucho para que él te ponga la cortinilla de la chamba. O sea, tú di, vamos con la chamba y te pausas tantito para que Chucho ponga la cortinilla y luego ya vas,
ya dices la chamba. Ok. Para que entre la cortinilla y se escuche más dinámico. ¿Va? Sí. Nos emocionamos mucho, ¿verdad? No, pero estuvo padre. Sí. No, es que te digo, nada más, o sea, podríamos trabajar de emoción en emoción y se te va todo el programa. Sí. Es que de veras, es muy complejo el... A ver, ¿quién es? No sé quién sea, pero seguro es... Sí, bueno. Ay, los murosos bancos. Oye, ¿y las personas amargadas? Ay, mira, la amargura es una mezcla infame, prolongada, de miedo, enojo y tristeza. Durante mucho tiempo experimentaste esto, no supiste qué hacer. Y lo peor de todo es que te desahuciaste, porque el amargado se desahucia. El amargado es aquel que te dice, se me fue la juventud y no hice nada con mi vida. Ay, fíjate que me acaba de caer el 20 porque conozco una persona así amargada, que sí vive sola y bueno, vive con sus papás todavía, no hizo nada de su vida y sí está bien amargada. Sí, pobrecillo, o sea, porque dentro de ellos hubo muchos anhelos que no se vieron, ¿cómo se llama? Que no pudieron realizarse. Pero si te fijas es la tríada, lo que yo le llamo el triángulo de la desventura, que es justamente esto, la tristeza, el miedo y el enojo, durante un periodo muy prolongado, y el desahucio que ya se hace. No hay salida. Sí, no pude. No podré. Wow. Ay, qué fuerte. Ajá. Qué fuerte. Sí, y entonces desde ahí tenemos dos opciones. O cae en un proceso depresivo así de esos mayores, o se dedica a amargar al que lo rodea. Así está esta persona amargando Claro, pero en el fondo es la misma base. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Ay, Arturo. Lo disfruté mucho. Yo más, como siempre. Te veo muy Arturo, pronto. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal, Gracias. ¿A poco no es genial, Arturo? Y otro día también tiene que venir a hablar de sueños porque es uno de los grandes expertos que hay en el tema de los sueños. Pero no crean que esto como con los libros esos que venden de si sueñas con mar significa esto. Sí, gracias, Val. Ahorita ya saben que en cuanto termine empiezo. Gracias, Edgardo Garrido. Me da mucho gusto que estés por aquí, me da mucho gusto. Como habrán visto, he estado tan picada escuchando a Arturo que ni les he contestado ni les he mandado saludos. Ahorita en cuanto terminemos ya me pongo a contestar poco a poco, porque el tema de las emociones, si ya se fijaron, es sumamente complejo, es muy amplio y cada vez necesitamos mayor información al respecto. Una mayor conciencia emocional, como les decía, nos va a dar una mucho mejor vida. Fíjense, les quiero leer algo. Dice, en el fondo instintivo de nuestro ser, no pensamos, sentimos. Estamos hechos de emociones. A lo largo de los siglos nos habíamos esforzado en encerrarlas en sistemas de vida ordenados y represivos. Ante su dictado, solo cabía resignarse o rebelarse. Y ya regresamos a este último bloque. Vamos a nuestras recomendaciones de libros. Bueno, aquí tengo varias recomendaciones, ahora sí, muy buenas y muy picudas. Este libro que les decía de Ecología Emocional para el Nuevo Milenio, de Mercé Congala y Jaume Soler. Jaume se escribe con J, Jaume Soler. Vale la pena que lean este material porque realmente está muy completo, muy fácil de digerir y muy fácil de aplicar sobre todo. Brújula para navegantes emocionales de Elsa Punset. Esta española también, Elsa Punset, es una de las grandes expertas en el tema de emociones. Y también muy próximamente mi libro, que se llama Cómo crear una vida a tu medida, método 01, también tiene un gran apartado, más bien, tiene varios capítulos del manejo emocional. En cuanto a las películas, les quiero recomendar, bueno, la típica Intensamente de Pixar, bueno, es como de cabecera, pero también les quiero recomendar la película Mejor Imposible con Jack Nicholson, donde se habla de la empatía
de cómo un hombre que estaba completamente desconectado de sí mismo empieza a desarrollar esta empatía al ver el efecto que causaba su egoísmo ante los demás. Y por último, les quiero recomendar una película que se llama Buscando a Eric, que ayuda a desarrollar la asertividad. En esta, el protagonista es un cartero divorciado que vive en Manchester, inmerso en una profunda crisis vital y en permanente conflicto con sus hijastros que viven con él. Su afición al fútbol y el consumo de marihuana provocan que se le aparezca la imagen de Eric Cantona, un futbolista retirado quien le empieza a aconsejar para intentar mejorar su situación. Esta película muestra de forma muy vívida los cambios que pueden suponer aprender a pedir ayuda, comunicar las emociones y defender los derechos de uno mismo. Pues espero que sean de utilidad para ustedes y vámonos ahorita a la chamba. Listo. Muy bien. Pues ahora ya llegamos a la chamba y vamos a hacer un ejercicio bien sencillito. Bueno, te voy a encargar que vayas rápidamente por papel y pluma porque vamos a hacer un ejercicio muy revelador que se llama Matea. Y mientras vas por esto, es importante, te recomiendo que hagas un diario emocional, es decir, que te compres una libretita y vayas anotando cuáles son los estados emocionales que tú puedes reconocer a lo largo del día, cuáles son los sentimientos que puedes reconocer a lo largo del día y cuáles son las emociones que más vives ya a lo largo de la semana. Esto te va a dar mucha claridad para ver cuáles son tus adicciones emocionales, porque las emociones, les quiero decir, que son sustancias químicas adictivas igual de poderosas que una droga. Por lo tanto, si no hay una desintoxicación del sistema cuerpo-mente, pues es muy difícil que tú puedas liberar muchas veces las emociones por completo, transformarlas en algo positivo. ¿Listos? Vamos al ejercicio del Matea. Es muy sencillito. Vas a escribir en orden la primera emoción, que es miedo. Abajo vas a escribir alegría. Abajo vas a escribir tristeza. Abajo vas a escribir enojo. Y por último, afecto o amor. Otra vez, miedo, alegría, tristeza, enojo, miedo, enojo, ¿qué le estoy diciendo? Y afecto o amor. Muy bien. Y después de eso, vas a numerar del 1 al 5 la emoción que más vivas a lo largo del día a la que menos vivas a lo largo del día. La 1, la emoción como la que más vives, otra vez, y después como 5, la que menos vives. Por ejemplo, yo puedo decir que como soy terapeuta, soy buenísima, me la paso dándole amor a todo el mundo. Y por lo tanto, nunca me enojo. Pondría como 1 el amor y el afecto y como 5 el enojo. Después, bueno, pues la tristeza, la alegría, pues sí, también la vivo bastante, soy bastante optimista y es raro que yo me ponga triste. Pondría como 2 la alegría y como 4 la tristeza. Y el miedo, bueno, el estrés a veces sí, para que más que la verdad, la pondría como 3. Tú vas a numerar ahora del 1 al 5. Te voy a dar unos segunditos. ¿Cómo vamos de tiempo, vale? ¿Cuánto tenemos? Tenemos un buen. Muy bien, para que ustedes vayan contestando su cuestionario, su ejercicio, con mucho cuidado y con honestidad, porque esto es para ti. No, acuérdense que las emociones no son ni buenas ni malas, son. Y nos están indicando necesidades no resueltas. ¿Listos? Vámonos a las sorpresas. La emoción 1 tapa a la 5. La emoción 2 tapa a la 4 y la 3 es el punto de equilibrio. Es decir, por ejemplo, en mi caso, mi emoción 1, que es el amor o el afecto, está tapando mi enojo. ¿Qué va a pasar en este caso? Que evidentemente
pues voy a enfermarme por reprimir tanto el enojo, no sé poner límites, permito que me invadan o yo invado, me voy a enfermar y sobre todo me voy a enfermar del tracto digestivo, que tiene que ver con el enojo, o me voy a deprimir. Porque les quiero decir, que, por si ustedes no lo saben, que detrás de la depresión muchas veces está el enojo. Después puse como 2 la alegría y como 4 la tristeza. Quiere decir que soy del club de las optimistas y vivo evadiendo a través de la alegría, me desconecto, minimizo los problemas, para no tocar la tristeza porque me da mucho miedo tocar el dolor. Y entonces no suelto, porque la tristeza es la emoción que te ayuda a soltar, a liberar. Y por último, curiosamente, la 3, que es el miedo, es la que tendría en este momento más equilibrada. Si quieren mandarme sus comentarios, con todo gusto, sus resultados, con todo gusto, les ayudo a que ustedes vayan descubriendo de qué se trata, qué les está pasando. Normalmente en los hombres les va a aparecer primero el enojo como algo normal, porque el enojo, siempre detrás del enojo está el miedo, y siempre detrás del miedo, o la mayor parte de las veces, está el dolor. Vamos a hacer todo para no tocar el dolor. Y en cuanto a su diario emocional, también es importante que anotes cuáles son las sensaciones en el cuerpo, porque como bien decía Arturo, necesitamos reconectarnos desde el cuerpo, y el cuerpo es el que nos va a determinar qué emociones estamos sintiendo, siempre van de la mano. Por ejemplo, estoy enojada. ¿Y dónde sientes el enojo? Bueno, pues lo siento en la boca del estómago, siento que me arde el estómago. Incluso puedes ponerle metáforas. Ay, no, es que siento que traigo una flama, una llama que me está ardiendo, una bola de fuego en el estómago. O estoy sintiendo en el corazón que el corazón se me está haciendo pasita, que se me está encogiendo de tanto dolor. En fin, ve poniéndole metáforas a lo que vas sintiendo en el cuerpo, porque esto te va a permitir poco a poco irte reconectando y ponerle nombre y apellido a lo que a ti te pasa. Y entre más reconectado estés contigo, de verdad, tu vida se va a transformar de manera positiva. Es imperante en estos momentos que desarrollemos un lenguaje emocional. Pues hemos llegado al final de este programa, mis queridos amigos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y les quiero recordar que en enero hay muchas novedades para ustedes, que ahorita se aprovechan hasta el 25 de diciembre. Hay el 25, hasta el 25 de diciembre. Si hablas hasta, el 27 de diciembre alcanzas el 25% de descuento en todos los entrenamientos que tengo para el año que entra. Tengo el diplomado del método Ser Uno, que es este libro que está por salir, que es una metodología muy completa para desarrollar todo tu potencial. También empieza el entrenamiento en Curso de Milagros y los cursos, cómo crear la relación de pareja que quiero, relaciones tóxicas. Si quieres mayores informes, te puedes comunicar conmigo al 442-322-1451, a mi correo maema27@hotmail.com, en mi Facebook, Eli Martínez, especialista en empoderamiento. Ha sido un placer estar con ustedes un viernes más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias de verdad.